Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa de la Federación Venezolana de Astrólogos, un canal diseñado para todos ustedes, los miembros, los que no son miembros también, o sea, afíliense a la Federación de Astrólogos para que reciban nuestros videos y recuerda darle like a ver si te gusta, recomendar a un colega, a un amigo, a alguien que le pueda interesar el tema que vamos a hablar hoy, por demás muy interesante, con una gran amiga y colega. Se trata de Albanela Ravelo. Yo no necesito presentación, que la conocemos hace muchos años, mucho tiempo. Y déjeme decirle que está igualita. Gracias. Esta mujer está todo el tiempo ahí, igual. Albanela, mira, tengo temas bastante interesantes también que tiene que ver con la astrología productiva. Sí, Albanela está metido siempre en eso de los comercios, de los negocios, de los bitcoins, todas esas cosas, ¿no? Además es excelente también en lo que es el área de las piedras y, sí, energéticas. Ya esto vamos a hablar ajá, de piedras energéticas, me han pedido mucho ese video de Albanela. La gente quiere sí, saber piedra, el beneficio, la energía que aporta cada una. Bueno, eso tenemos un programa especial para ello. Pero de momento vamos a complacer a los astrólogos dándole este tema de lo que es la astrología productiva. Albanera, sí. cuéntanos, ¿cómo que es la astrología productiva? ¿Cómo voy yo para, a través de los astros, producir, no sé, más dinero, una vida más cómoda, más confort? ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, hay varios abordajes y bueno, por eso sugerí ese título, porque hay diversas formas de entender la astrología productiva, ¿no? Muchas personas piensan que la astrología productiva solo se refiere a la astrología empresarial y realmente nosotros en nuestra vida personal somos una empresa y hay una manera de enfocarnos en cómo es el arreglo de los cuatro elementos dentro de nuestra carta a partir de nuestra fecha de nacimiento que nos permite mejorar y ser mucho más productivos. Y bueno, por supuesto, este enfoque está basado en el libro que hice con la economista Liliana Barrios, que se llama Activa tu trígono de poder Qué financiero. bien, lo Ya tienes que está allí, aquí. preséntanos ese libro. Sí. Un poquito más cerca, déjame hacer un enfoque más cerca para ver el título muy bien. Vamos a ver si me deja. Porque no No, se me ve, se te ve, se ve, ahí, ahí. Un a poquito ver, más atrás. aquí. Sí, perfecto. No me da mucho. Activa tu trígono de poder financiero. Qué interesante en estos días. Sí, Eh, así es. ¿Dónde está Esto para irlo a buscar, Adela? ¿Dónde está ese libro? está en Amazon. Ah, perfecto. Está en Amazon y, bueno, las personas que están en Venezuela, creo que ya les llega. De todas maneras, me pueden contactar y yo les digo cómo. Chévere. Vamos a poner un ejemplo. Ah, Vamos a poner un ejemplo contigo, que eres acuariano, ¿no? así es. Bueno, fíjate, ahí estamos hablando de la astrología, de una astrología profesional basada en cálculos y arreglos zodiacales, no en el cartas, en otro tipo de cartas. Claro. Y básicamente ahí vamos a trabajar con los cuatro elementos y vamos a definir los trígonos de poder financiero, que es como un marco de acción. Ajá. Entonces, eso tiene mucho que ver con la forma que tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, a nuestra esencia zodiacal, cómo percibimos Ajá. las cosas y cuál es nuestro comportamiento y cómo nos vinculamos con el entorno, nuestro comportamiento ante la vida productiva. Entonces, este libro tiene que ver con dar opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es caracterizar tu manera de producir y valorar los recursos.
Y esto no es visto desde el ascendente, sino desde la posición del sol. Ay, qué curioso. Yo pensé que siempre era el ascendente, pensé que la personalidad No, es no. lo que influye dentro de los negocios, una empresa que tú vayas Sí, a prestar tus servicios, algo sí. que tenga que ver con nuestra personalidad y Mercurio, no sé, pero ahora me interesa eso del sol. Sí, es visto desde el sol, puesto que en nuestra esencia, en nuestra vitalidad, Ah, nosotros podemos activarnos por la vía de qué es lo que, digamos, que se mimetiza con nosotros, nosotros nos mimetizamos con eso, o también se despiertan dos miedos principales, uno relacionado con la salud y otro con el dinero. ah, Entonces eso no actúa igual desde el ascendente. veo, sí, tiene lógica. Fíjate que tú te encuentras personas que son ascendente Piscis y no son impulsivas para manejar sus finanzas, todo lo contrario. Entonces hay que verlo desde dónde tiene esa esencia y ese sol. Ya. Entonces, después de caracterizar, y vamos a hacer un ejemplo contigo, esa manera de producir y valorar los recursos, vamos a ver cuál es la manera en que la persona trabaja y se organiza de forma natural. Y Ah, ahí estamos hablando de su sector 6, ¿no? De su casa 6. Visto desde el enfoque de las personalidades zodiacales que estoy versionando y heredo de mi profesor Antonio Polito. como un saludo a Antonio. Yo Sí, lo llamo también para que se haga un programita conmigo. claro. Está en España, Ajá. trabajando duro, y ha visto los congresos. Un saludo para él. Sí. El tercer aspecto es caracterizar cuál es tu manera de lograr, de presentar tus resultados. Y eso tiene que ver con el sector 10. ¿Mm? Y el primero que hablamos de cómo tú produces y valoras los recursos tiene que ver con el sector 2, pero a partir de tu sol, de esa esencia zodiacal. Entonces, eso por supuesto nos va a dar una nueva disposición de elementos que están rigiendo nuestras zonas productivas y que generan diversos trígonos de poder financiero. ¿Ves? A eso le sumamos, bueno, la gerencia de proyectos, o sea, eh, los procedimientos internacionales de gerencia, las prácticas internacionales de gerencia de acuerdo a tu signo. ¿Cuál es la que más aplica? Y no tiene que ver con las fortalezas naturales, sino que más bien yo voy a aplicar la práctica de habilidades naturales que no tengo Claro. para poder compensar. Yo creo Eh, que a manera, todos tenemos un don para algo claro, intrínseco. claro. Ay, tú tienes razón de decirlo. Si el sol es el carácter intrínseco, el don debe estar allí. Lo que pasa es que si yo no lo desarrollo, yo no lo descubro, entonces, bueno, pasa desapercibido. Pero Así es, el día que yo sepa, bien, yo sirvo para esto. Entonces yo le pongo toda mi atención, le pongo toda mi energía a esto. claro. Algo tengo que lograr. Porque el sol además es el que tiene que ver con el brillo, la motivación, donde sale tu verdadera esencia, Sí, que es lo que, a fin de cuentas, lo que importa, porque lo que te impulsa es tu vitalidad, claro. no tu personalidad. Entonces, después que nosotros hacemos eso y tomamos en cuenta en esas distintas formas de gerencia, que si el alcance, el tiempo, la calidad, los riesgos, la comunicación y todo eso, bueno, aplicamos también los mandalas y aplicamos las piedras como esas herramientas que activan esa energía financiera. Y también ahí Todo se metemos complementa. numerología. Todo Pero se- eso lo hacemos por contraste, porque la idea no es que vamos a llover sobre mojado sobre tus mismas habilidades naturales. Vamos a trabajar precisamente con lo que no son tus habilidades naturales o nuestras habilidades naturales. Entonces, tenemos que trabajar con ese contraste en estimular esa energía que está ausente y que requerimos para tener mayor rendimiento financiero y que sea más elevado, que sea más adecuado en cada modalidad. Entonces, si nosotros tenemos como objetivo eso, ok, sí vamos a caracterizar la fortaleza, es verdad, pero eso ya lo sabemos. Pero también vamos a ver cuáles son los factores que amenazan. ¿M? Si además nosotros integramos esas capacidades productivas, esas modalidades, cómo hacemos la proyección profesional, eh, cómo
activamos eso según cada tipo de mandala, cada tipo de color, porque son para colorear, y cada tipo de piedra, bueno, podemos ver que si tu esencia está en Acuario, estamos hablando del elemento aire. Claro. Sí, es más Entonces, básica la comunicación ajá, para, pero resulta que en este caso, independientemente de tu ascendente, tu personalidad zodiacal, tu esencia zodiacal, funciona con el trígono de poder de agua. ¿Por qué? Porque tus zonas productivas pertenecen al elemento agua. cierto. Entonces tenemos que desde el punto de vista financiero de tu productividad, tú tienes el poder de fluir, el poder de imaginar y de manejarte de manera ilimitada. Ujú. Y fíjate que tú conviertes eh, recursos propios y recursos de otros en algo que es tangible a través de los congresos de astrología y de las diversas cosas que haces. Es ilimitado porque ahí tú metes cantidad de cosas. Estoy mirando mi carta, por ejemplo, tú me estás diciendo esto, y sí, tengo un gran trígono, pues, en el signo de aire casualmente, yo no sé si Ujú. a Ajá, lo mejor no se ve, pero sí sí, tengo sí. un gran trígono, ¿verdad? Ah, De la manera de esto, en todos los signos de aire, ¿m? ujú. Entre Júpiter, el Sol precisamente, y Neptuno. Pero también está Lili ahí metida, ¿no? Sí. Bueno, es que De repente me puedo meter a la nosotros brujería, porque está Lili ahí. estamos trabajando con un plano, vamos a decir, con una matriz. Ajá, Después a esa matriz se le agrega todo eso que tú estás diciendo, que claro. ya eso tiene que ser una consulta personal, una consulta Ajá. privada. Pero digamos que tu matriz tiene que ver con una manera de producir que se convierte en imaginativa, fluida e ilimitada. ¿M? Luego tenemos que tu sector laboral, cómo tú te organizas, tiene que ver con conectar con lo emotivo, con proteger. Fíjate que tú, hasta donde yo me quedé, trabajas con tu hijo. Sí, sí, todavía lo tengo acá, él es mi manito. Ajá, ¿ves? Yo pongo las ideas y él pone la mano de obra, trabajo. Claro, porque Es que tú, él trabaja estudió computación, ¿no? ajá, Licenciado en computación. fíjate que tú integras tu equipo como una familia, Claro, claro. Mi hija porque también. ahí tú quieres la seguridad emotiva para lo que vas a hacer. Claro. ¿Eh? Y vemos que en tu sector 10 desde el punto de vista de tu sol, está en Escorpio. Y por eso es que tus productos finales son enigmáticos, Mm. son poderosos y son transformadores, porque salen Tengo cantidad de herramientas. Tienes razón, tengo Júpiter en la casa la casa de los hijos, la casa 5. Ah, Júpiter ah, que hace la punta pues, del trigo. ah. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con que tú, eh, tus áreas productivas las manejas bajo el elemento agua, aunque tú eres aire. Eso tiene una afirmación, porque a cada trígono le ponemos una afirmación y la afirmación tuya es, yo me expreso con firmeza y determinación para el logro de mis objetivos. Y cada uno tiene una clave ahí dentro de tu libro, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, la piedra natural, que es la que tiene que ver con tus fortalezas Ah, para tus temas productivos, podríamos decir que una es la amatista, sí, porque me encanta. te expande toda esa onda imaginativa tuya. Yo no Pero sé por qué, resulta, pero tengo amatistas siempre ajá, en mi habitación, encima de mi ajá, televisor, todas esas cosas. Siempre ah, esta es la única que me llama la atención. Esta piedra no me gusta, no sé. pero resulta que si nosotros queremos darle más fuerza a tu parte productiva, tenemos que buscar la antítesis de esa piedra, Claro, que es que viene siendo la aventurina verde o el cuarzo verde. la energía ¿Para qué? contraria. Para que te dé precisión, orden, concreción, porque lo tuyo es ilimitado. Una oposición, yo necesito saber qué se pone en mí para alimentarme de ello también. Exactamente, Un e equilibrio. integrarlo. Exactamente. Y fíjate que desde el punto de vista de tu trabajo, digamos que
como tú eres muy intuitivo para formar equipos y para organizarte, ahí tenemos que buscar lo contrario. Mientras que un onix blanco o una piedra lunar está reforzando lo que ya tú tienes, nosotros tenemos que buscar la opuesta, que es esa visión más objetiva, más analítica para organizarse, que es el onix negro. Tú dices algo muy, Y muy importante e interesante, porque siempre van a comprar las piedras. Dicen, ¿y cuál es la piedra de tu signo? Bueno, así, tú eres de Tauro, mira, aquí tienes una esmeralda o tienes una piedra verde. Pero no tiene sentido, porque tú no. tienes que buscar la piedra opositora para que te alimente lo que ya tú tienes, lo que te hace falta, o por lo opuesto, ¿no? Exactamente. Fíjate que para tus grandes logros y lo que tú presentas como imagen pública, como proyección profesional, como ya tú tienes la habilidad de presentar cosas que son enigmáticas, que son misteriosas y que son poderosas, bueno, nosotros no nos vamos a meter con más piedras que tengan que ver con eso, con las piedras de Escorpio y turmalina y aquella cosa. Necesitamos que uses piedras que despierten la alegría, la claridad como una ágata cornalina y sobre todo la estabilidad de los logros tuyos. Interesante, ¿no? No había visto desde esa perspectiva, pues Ajá. conecta una cosa Entonces, con la otra. ¿y todo esto qué genera? Si nosotros, o sea, tenemos que tomar en cuenta que todo ese tema de la prosperidad, de la abundancia, que todo el mundo habla desde diversos ángulos, va más allá de los números, Sí, va más allá inclusive de la magia, porque está hablando del camino de un alma donde se encuentra desafíos, donde se encuentra transformaciones para lograr un bienestar y sobre todo hay una palabra que muchos no tomamos en cuenta a la hora de ver la parte productiva y que es clave y fundamental, porque hay gente que tiene dinero y no la experimenta, que es la satisfacción. Entonces, una persona satisfecha con lo que hizo, con lo que logró, con sus procesos, la gente que está integrando, con la manera de producir, esa es la gente próspera. Porque la satisfacción está vinculada a su sol, a su esencia. claro. Me motivo y produzco cosas sensacionales al estilo del astro rey. Eso me recuerda a, también que a veces uno por distintos factores de la carta busca la profesión, ¿no? Y resulta Ujú. que muchos estudian cosas que de repente la lograron y se graduaron, pero siempre van a otro campo. ¿Eh? Yo estudié Así es. administración muchos años, ¿no? Y bueno, de ese fue mi ascendente de Capricornio y mi Saturno en 10. Administración, es lo que estudiaba yo. De organización, de finanzas, Ujú. pero eso no me llenaba. Eso no me llenaba. Tuve 10 años en eso y después yo abandoné todo eso. Bueno, Y me metí fíjate. al mundo de la creatividad, de la astrología, de la venta, todas esas cosas. Y fíjate que si tú ves tu casa 10 desde tu sol, tenemos que tomar en cuenta Escorpio. Y fíjate lo que tú haces. Tú investigas la transformación de los espacios a través del Feng Shui, la transformación personal a través de la astrología, Ya. la integración de elementos transformadores a través del tarot y así sucesivamente. Fíjate cómo está ligado a tu sol, más que al ascendente. Seguro, seguro. Y uno debería descubrir esas cosas con tiempo, ¿no? Sí, Yo, nos yo hubiera tenía, ahorrado muchas yo tenía cosas. 20 años, ay Dios mío, que no me daba cuenta cuestión de dificultades, problemas, dinero malgastado, todas esas cosas, ¿no? Y tiempo también. Sí, sí, así es. Mira qué Y interesante. sí, y si nosotros queremos, por ejemplo, aplicar esto a una empresa, a un emprendimiento, Ajá. bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta, podemos mantener este marco, pero también tenemos que tomar en cuenta otros elementos, como por ejemplo, cuál es la carta astral del principal accionista.
Que son de esta las empresas. compañía, el entorno donde se desenvuelve. O sea, ¿cuál es la sede de eso? ¿En qué país está? ¿En qué ciudad está? Porque ahí hay una interacción con un signo. ¿Eh? Mm, Y por supuesto, hay que aplicar lo básico de la planificación estratégica, o sea, cuál es mi visión, o sea, dónde me veo en los próximos años, el alcance de esto, el potencial de esto, cuál es mi misión con esto, y después esos objetivos que van eh, llevando a eso. Y eso mismo lo vamos a ver reflejado cuando lo hacemos en las áreas productivas de esa empresa, porque esa empresa nació en una fecha y ya. tiene un signo. Y no se puede hacer a manera la sinastría de la empresa con la Claro. persona y ahí buscar lo que indica el libro. Claro, claro, por supuesto. Buscamos cuál es el trígono de poder financiero de la empresa y el trígono de poder financiero del principal accionista. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, por ejemplo, las piedras las vamos a colocar en la oficina o en el espacio donde está funcionando esa empresa, donde se generan las cosas de esa empresa, las promociones, los cursos, en fin, donde se diseña lo que se va a hacer, lo que se va a planificar. Esas piedras tienen que estar ahí porque van a compensar lo que la esencia de la empresa no domina. Ya, ya, se equivoca el lado flaco, la pata donde se covea, para entonces Exacto, perder la porque política. es cubrir lo que nosotros espontáneamente no tenemos. Tantas empresas que he visto que comienzan y terminan tan rápido, a veces por dificultades con los socios, a veces porque las cosas que esperaban no se cumplieron las expectativas y las ventas Sí, no lograron llenar lo que uno creía podía hacer. Y fíjate, cuando uno puede prever todas estas cosas a través de la teoría predictiva y productiva. sí, porque es que también hay reglas básicas, como por ejemplo, una empresa que nace con Mercurio retrógrado, bueno, o sea, eh, ahí, a mí me gusta ser determinista, pero realmente ya mira, por estadísticas, o sea, olvídalo. O sea, es mejor hacer borrón y cuenta nueva y reiniciar con una nueva fecha, un nuevo nombre, otra cosa, porque las empresas con Mercurio retrógrado son problemáticas, no tienen estabilidad. Eso es hay que hacer un doble esfuerzo. Entonces, ¿para qué? Tienes razón, sí. Sí, Eso aconsejo yo mucho, asesorarse con la astrología cuando vayan a hacer registros de empresas. O sea, no, sí. pero ese día, pero un momentico, tú puedes decir qué día. A la hora quizás a lo mejor no tengas ahí mucho eh, que hacer allí, porque eso depende pues, de donde, el lugar donde va el abogado. Claro, pero por Pero ejemplo en este caso, En Venezuela sí se puede escoger la hora en base a los horarios de los registros. ajá, también. Entonces, por ejemplo, hay una hora que es oye, arquetípica para las empresas, que es a las 11 de la mañana, para que el sol esté en el medio cielo. Y no, y casualmente siempre, yo he ido a registrar 3 o 4 empresas, siempre entre las 11 y la 1. Me dan a mí para que vaya a firmar eso, vaya a la Ajá. empresa. Sí, sí. Esa es la Claro, hora. y en otros países funciona diferente porque muchas cosas se hacen en línea. Pero uno sí puede escoger la fecha y la hora en que uno envía el documento, que es cuando inicia Claro. mi relación con la empresa. ¿Ves? O cuando te dan el visto bueno. Exactamente. Y luego viene la aprobación y eso ahí se juntan esas dos fechas y se sacan unas conclusiones. Generalmente pertenecen al mismo signo porque no se tardan más de un mes en responder. Estás asesorando empresas, Manera, ¿no? Sí, Ya me echaron el chisme por ahí. Estás asesorando bastantes empresas con respecto a la teoría, ¿no? sí, sí. Y no empresitas, empresotas. Sí, han surgido muchas cosas interesantes, em, puesto que hay empresas que hay que buscarle salidas a través de mecanismos como hacer aumentos de capitales, cambiar la distribución de los accionistas,
Y bueno, y hay que buscar a veces fechas para hacer esos arreglos, porque hay personas que ya no vibran más con esa empresa, Ya. se generan conflictos de intereses y hay que, bueno, eh, Punto que vi. planificar esa salida y que ese accionista principal se empodere de esa empresa. Y bueno, y cantidad de factores que intervienen con el entorno. Fíjate que este libro surge precisamente por conocer los altibajos de la economía en Venezuela. Mm, Porque no, nosotros, bueno, que no hemos vivido, ¿no? O sea, de cambios. sí, sí. Y, y tener empresas, no importa su característica en Venezuela, significa tener un enfoque claro de los objetivos, porque si no, las empresas no permanecen. Ahora más que nunca que están habiendo muchos cambios, se están reiniciando muchas cosas. Ya la gente ya pensar en tener cierta disposición a tener un equilibrio dentro de la empresa, algo que se concrete, algo que se esté aprobado para las cosas que van a Sí, no, ser y, buenas, ¿no? y tomar en cuenta que los criterios para crear una empresa, para conducir una empresa, no pueden estar condicionados a situaciones temporales, a que ocurrió no sé qué cosa en el país en ese momento, entonces yo me voy a adaptar a eso, que es circunstancial. No. Por eso es que hay que irse a la esencia de uno, que es lo que permanece en cualquier circunstancia. ¿Eh? Y es la parte que yo puedo mover ya a mi antojo. Claro, porque es lo que depende de nosotros. Claro, claro, claro. Está muy bien. ¿Eh? Este, Sí. ahora, Fíjate que hay empresas que son como la moda, que surgen por una moda y mueren con esa moda. sí, sí. Como que esto va a ser eterno, ¿no? Sí, y entonces por eso es que, bueno, hay que ver bien qué es lo que quiere la persona. O sea, por eso es que hay que tener ese objetivo tan claro y el entorno tan claro. Tú sabes que los chinos hacen eso, eso. Ellos no están pensando en ahorita, están pensando Ajá, en 2, 3 años adelante. Siempre dan pasos adelante exacto. y preparan todo para cuando vengan las circunstancias que toquen vivir esos procesos. Pero eso es que no es el Sí. problema. Y tú, todavía yo no he visto un chino quebrado que monta en cualquier sí, y enseguida le da crecimiento. Bueno, porque fíjate que los chinos siempre están tomando en cuenta el, los puntos magnéticos de la Tierra, Hecho, ¿eh? ¿sí? El Feng Shui y eso, o sea, ¿cuáles son mis elementos? Claro, en la filosofía china tenemos uno, en la filosofía occidental tenemos otro, pero digamos que todos los caminos conducen a Roma. Cuando están bien planteados esos criterios, tú ves que esas empresas son exitosas. Sí, sí. Y sobre todo eso, que porque hay empresas que dan plata, pero hay un precio que tú dices, o sea, auxilio. Hay gente que está como Tutankamón, o sea, vivo, o sea, porque envejecido del estrés de aquella cosa. Hay que buscar también, oye, esa línea que me va a llevar a tener, oye, una tranquilidad en Sí. medio de esa onda productiva. De manera, se nos está acabando el tiempo, ya me está pasando el reloj. Mira lo que pone. Un granito de arena. Ay, qué lindo. Mira, Bueno, que te voy a decir una este, cosa. No ah, podía dejar de pasar porque me están preguntando. Pregúntale a la manera cómo fue astrológicamente la situación país. ay, Mira, socorro. Bueno, si estás eh, asesorando a empresas, la cosa no debe estar tan mala. te lo mencioné de alguna forma porque digamos, en este año 2026 hay muchas empresas que se plantearon expectativas, Ajá, vamos a llamar un tanto irreales, ya. en base a una situación o a un evento externo Ajá, temporal. sí, Y eso llevó a desvirtuar el funcionamiento de la empresa porque no podía enfrentar el cambio que había
de los meses anteriores que se había estabilizado la inflación con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que se está disparando cada día y vamos a hablar del Banco Central, que es lo que oficialmente mueve las empresas. Por eso es que es tan importante lo que estamos planteando en este libro de Activa tu Trígono de Poder Financiero, que es lo que les doy siempre a ellos una presentación antes de que empecemos, porque es más importante cuál es tu comportamiento como Claro, persona y como empresario frente a las áreas productivas de la vida y para poder orientar de manera efectiva tus iniciativas, para hacer exacto. dinero, Y para trabajar, que no ¿ves? te Para caigas los logros. desprevenido, ¿no? Ya tú Claro, sabes porque dónde tú está la... tampoco puedes depender de factores externos que llegan y después tú no sabes por dónde te va a brincar la liebre. De manera, mira, por favor, danos tus coordenadas, donde la gente te puede conseguir Ajá. para que les dé asesoramiento o le digas dónde conseguir ese fabuloso libro. Claro, claro. Arroba Albanela Ravelo en Instagram, en YouTube, en Facebook. En Facebook hay una página que se llama Mandalas, Piedras y Mapas Natales. Bueno, por allí me pueden escribir o por eventosalbanela@gmail.com y ahí les doy toda la información y de activar tu trígono de poder financiero que ha Excelente. sido, es una segunda edición que fue ampliada y mejorada y tiene, bueno, cantidad de cosas que pueden utilizar tanto personales como para las empresas. Ya, siempre te recomiendo, señores empresarios, una catastral, una revolución solar. Nunca está de Ujú. más en los tránsitos planetarios. Y bueno, y ahora tienes el libro de Almanera, a ver, pues no impere, entonces. Si te va Sí, mal es porque claro. tú quieres, si no te prospera porque tú quieres, si no hay la productividad que tú quieres, bueno, ya no le vas a echar la culpa a los astros, ¿eh? Los astros están Sí, allí y te están indicando, y tú tienes que ver qué es lo que vas a hacer. sí, y lo importante es la constancia. Que en eso tú, bueno, tú tienes ahí unos banderines porque ese ascendente tuyo te ha Ahí dado está, una perseverancia increíble. Capricornio, Sí. y está citando Plutón por ahí, por la casa uno, tú sabes, pues, pausa, pausa para todo. Bueno, gracias, gracias, gracias Albanera, muchísimas gracias y Gracias a ti. amigo, me despido, colegas, hasta otra oportunidad con otro colega astrólogo que nos da esa sabiduría, esa luz para todos nosotros. Así que gracias nuevamente y se despide hasta la próxima programa con la Federación Venezolana de Astrólogos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.